corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. ¿Ya? Shabbat Shalom. Bendiciones para todos. Que el Eterno les bendiga en este día de Shabbat. Muchas gracias por compartir con nosotros, por estar ahí conectados, por estar siempre pendientes
Es una gran bendición y un gusto saludarlos cada día de Shabbat y compartir con ustedes desde el lugar en donde se encuentren, ahí en sus casas o donde estén, con el estudio de la Torah, con el estudio de la Parashá que cada Shabbat el Señor nos permite compartir con todos ustedes. Damos gracias al Señor porque en su bondad y en su misericordia nos da esta oportunidad de reunirnos, de congregarnos Shabbat tras Shabbat. Y bueno, como siempre, bienvenidos sean todos los que se conectan hasta ahora, los que siempre están ahí pendientes para los estudios que realizamos, y si eres nuevo también, bienvenido. Esperamos que estas palabras y que se predican puedan llegar a tu corazón y que el Señor pueda tocar tu vida y bueno, puedas compartir con nosotros de muchos más estudios. Recuerden que hay varios estudios ya de la escritura verso a verso en nuestro canal de YouTube. Están por listas de reproducción, pueden encontrar estudios de todo el Tanaj, ¿no? Del Antiguo Testamento y del Brit Hadashah. Pues bueno, ahí vamos haciéndolo, estamos hasta ahora en Hechos, pero bueno, ya hemos hecho varios del Nuevo Testamento, así que siempre bienvenidos. Les invitamos a que se suscriban, a que compartan, a que dejen sus comentarios, a que le den dedito arriba ahí a los videos para que esto nos ayude a llegar a muchas más personas, así como tú lograste llegar aquí a través de este video. Vamos a disponernos en esta mañana, a orar, a dar gracias al Señor y a prepararnos para el estudio que el Señor tiene en este día para todos nosotros. Así que vamos a orar y comenzamos la parashá del día de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, por el día de Shabbat, Padre, por la vida que nos das para buscarte, Señor, la vida que nos das para estar en tu presencia, Señor. Gracias por el tiempo de reposo y de descanso que semana tras semana nos regalas, Señor. Gracias, Padre bueno, porque es por tu amor y por tu misericordia, Señor, que podemos acercarnos delante de ti, Señor. Que hoy, Padre, toda ofrenda, Señor, que presentemos ante tu presencia suba como olor grato, Señor. Que tú te sientas agradado, Señor, complacido de nosotros, de tus hijos, de un pueblo, Señor, que te sirve con integridad, con rectitud, con justicia, con verdad. Y que está dispuesto para adorarte y para exaltarte siempre, Señor, porque tú mereces toda la gloria y toda la honra, Rey. Déjanos en esta mañana, Padre, compartir como una familia, Señor, de tus palabras, Señor. Sentarnos a la mesa y disfrutar del alimento espiritual, del que no perece, del que viene de ti, Señor, para nosotros, Rey, el que has preparado en este día. Alumbra nuestros ojos con tu palabra, Señor, y guía nuestros pasos en tu verdad. Que por torpes que seamos no nos extraviemos de tus caminos, Señor, y que al aprender estos mandamientos, Rey, podamos hallar vida, Señor, en hacerlos, Padre bueno, porque ese es el propósito de tus palabras. Escrito está que el hombre que los haga vivirá, y nosotros hemos dispuesto nuestra vida, Señor, a obedecerte, Padre, a hacer tu voluntad, Señor, a entregar todo lo que somos delante de ti, Señor, y someterlo a tus pies, Padre, para que tú seas el que gobierne nuestra vida, Señor. Por eso, Padre, bendícenos en esta noche, Señor, en esta mañana. Guárdanos y guíanos, Señor, en tus palabras. Te agradezco en el nombre de Yeshua. Amén. Creo que era porque tenía los ojos cerrados, entonces ya estaba viendo oscuro. Bueno, gracias al Señor. Vamos a comenzar entonces con el estudio del día de hoy, la parashá del día de hoy. Hoy arrancamos un nuevo libro. Hoy arrancamos el cuarto libro de la Torá. ¿Cómo se llama el cuarto libro de la Torá? ¿No? Bemidbar, ¿no? Bemidbar. O llamado en la Septuaginta como Números, ¿sí? ¿Por qué se llama
números y por qué y por qué también en la tradición y en la costumbre hebrea se le da por nombre Bemidbar. Pues eh, porque números hace referencia al conteo y a los números que mencionan en este libro, ¿no? De hecho, este libro está lleno de cuentas, ¿no? De hecho, arranca hablando acerca de los hijos de Israel, de la cantidad de pueblo que había en ese entonces en el desierto, en el Sinaí, la gente que había allí, pues ahí se hace una especie de censo y se cuentan los hijos de Israel, ¿no? Por esta razón se da ese nombre de números, pero no así en la manera de llamar este libro de la forma hebrea, ¿no? De la forma hebrea este libro es llamado Bemidbar, ¿no? Y Bemidbar traduce, no, en el desierto, muy bien. Arranca diciendo en el capítulo 1, versículo 1 de Números de Bemidbar, dice, habló Yahweh a Moisés en el desierto. Bemidbar, ¿no? Y bueno, de esto hemos hablado ya en bastantes ocasiones en las parachas anteriores. Hemos hablado de qué significa esto, de en el desierto, ¿no? Era una estepa, una llanura, era un lugar donde el Señor llevó a su pueblo Israel a ser probado, para luego ser aprobado o reprobado, dependiendo del caso, y entrar con los que aprobaran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Así que el Señor los mantiene en el desierto. Su plan no era 40 años, su plan era menos tiempo, era más corto. De hecho, se calcula que se podía haber cruzado de Egipto allá en un periodo no mayor a unos 40 días. Pero el Señor, por causa de la desobediencia del pueblo, por causa de la incredulidad, por causa del mal informe del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? En Cades Barnea, en el lugar de la rencilla, en el lugar donde el Señor reprende al pueblo con 40 años de castigo, divagando por el desierto, por el Midbar. Así que el Señor tuvo que reprender al pueblo por causa de su desobediencia y lo mantuvo 40 años en el desierto, un año por cada día que estuvo Israel reconociendo la tierra y que dieron mal informe los hombres que allí fueron. Entonces, ese es el Midbar, ese es el desierto, esa es la llanura, un lugar donde, por más de que pensemos en desierto a la manera en lo que para nosotros significa un desierto, un lugar árido, sin nada, pues era un lugar donde incluso los animales que traía Israel pues podían pastar y comer. No era un lugar del todo como lo entendemos nosotros como un desierto, ¿no? Era más bien una estepa, una llanura, así como tipo vemos en las películas por allá del Rey León y todo eso, así tipo el Serengeti, una cosa así como con poca vegetación, pero bueno, sí, pero no totalmente desértico, ¿sí? No era el Sahara, ¿sí? No era un desierto tipo el Sahara, ¿sí? Así que era un lugar donde Israel pudo morar durante 40 años como viajeros allí. Y en ese lugar que estuvieron durante 40 años, el Señor los sustentó, los guardó, los cuidó y permitió que sobrevivieran. Pero luego juzgó a ese pueblo por causa de su desobediencia y todos los que habían salido de Egipto murieron en ese desierto, en esa llanura, excepto Josué y Caleb y su descendencia, porque ellos dieron un buen informe, ¿no? Y los que entran son los descendientes, los que habían nacido en el desierto. Y ahí es donde se hace el censo que el Señor manda hacer aquí en Números.
en Bemidbar. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Números: habló Yahweh a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con las cuentas de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de los nombres, perdón. Todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás, tú Aarón y Aarón, perdón, por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu como jefe de las casas de los padres. Estos son los nombres de los varones de las tribus. Entonces empieza a mencionar de las 12 tribus un representante, ¿no? De Rubén, de Simeón, de Judá, de Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser, Gad y Neftalí. De los que no se mencionan son de Leví, porque pues más adelante en esta parashá se menciona acerca de la consagración de los levitas para el servicio del sacerdocio al servicio de Dios y al servicio del sumo sacerdote Aarón. Pero con respecto a la consagración de los primogénitos y de los levitas, pues ya tenemos una enseñanza, de hecho, en una de las parashá de Bereshit, si no estoy mal, creo que es la parashá Bo, es que no recuerdo el nombre. Ahí hablamos acerca de la consagración de los primogénitos, así que les recomiendo que vean ese estudio, porque ahí hablamos de ese mandamiento. Entonces hoy no vamos a hablar de la consagración de los primogénitos, porque ya hablamos de eso, ¿no? Y en este capítulo de Números, digamos que así como de resaltar está esa consagración de los primogénitos, de los levitas. Pero bueno, eso ya lo mencionamos. Y están las cuentas de los hijos de Israel. Está el censo que se hace aquí, ¿no? Un censo que el Señor manda o instruye para saber con qué ejército contaba Israel. Porque recuerden que los censos se hacían de personas de 20 años para arriba, ¿no? Y esto implica que eran hombres que podían salir a la guerra. Y se contaban eran hombres, no se contaban a las mujeres, ¿sí? Entonces, sabiendo las casas, ¿no? Sabiendo las personas que podían salir a la guerra, los hombres que podían salir a la guerra, pues bueno, de ella se sacaba un cómputo y un cálculo de sus familias, ¿no? Pero se contaban eran los hombres mayores de 20 años. Con respecto al censo de los hijos de Israel en el desierto, en el Midbar, en la llanura, hay algo que anotar, que acotar, así a manera de comentario rápido, y es que hay dos censos que el Señor menciona en la Escritura, que fueron ordenados por el Eterno mismo para contar a Israel. El primero es este: a los 2 años, en el mes segundo, en el primer día del mes, allí se censó a Israel en el Midbar, en el desierto, ahí en la llanura. Pero luego, ¿sí? Casi, bueno, si este fue en el segundo, pues casi 38 años más tarde, o sea, en el año 40, ya cerca a la entrada de Israel a Canaán, a la tierra prometida, se hace otro censo ordenado por el pueblo. Este se hace ¿en qué lugar? ¿Qué lugar es el que queda antes de entrar a la tierra prometida? ¿Dónde está Rubén y Manasés? Sí, pero ¿cómo se llamaba ese lugar? No, Gilgal es al otro lado del Jordán. De hecho, Gilgal es el primer lado donde llegan cuando cruzan el Jordán. No, Cades Barnea es donde dan el mal informe, y eso es más abajo, eso es más al sur. ¿Dónde? La llanura de Moab. ¿Qué pasó en la llanura de Moab? Se censa, está muy pilos, ¿no? Pero ¿qué pasa en la llanura de Moab? Es donde se quedan Rubén y Manasés, se están volando. ¿Qué pasa en la llanura de Moab? ¿Qué? No, están
están reprobados. Última oportunidad, último llamado, como dicen las aerolíneas, último llamado para abordar. ¿Qué pasó en la llanura de Moab? No, ¿qué pasó en la llanura de Moab? Miren, las bendiciones y las maldiciones se hacen en el monte Gerizim y en el monte Ebal se hacen al otro. La circuncisión se hace en Gilgal. ¿Qué dijeron por acá? Al otro lado del Jordán. ¿Qué dijeron por acá? ¿Qué pasó en Moab? Ah, que Rubén y Manasés se quedaron. Sí, bueno, eso sí pasó ahí en Moab. Pero, ¿qué acontecimiento importante pasó en la llanura de Moab? No, él muere en el monte Nebo. Sí que antes de pasar. ¿Ah? Ese es el acontecimiento importante que debemos recordar siempre en la llanura de Moab. El pecado de Israel con los madianitas y los moabitas, ¿no? Cuando Balac consulta a Balaam y manda a maldecir al pueblo, ¿no? Y el pueblo de Dios peca contra el Señor y el Eterno lo reprende, ¿no? Ahí es cuando uno de la descendencia de Aarón, llamado ¿cómo? Finés, va y coge a una madianita y un israelita y los atraviesa con una lanza, ¿no? Porque estaban pecando, ¿no? Entonces, eso es lo que acontece allí. Eso es lo que pasa antes de cruzar el Jordán. Y allí en ese lugar, ¿en dónde? En los campos de Moab, en la llanura de Moab, allí el Señor hace el segundo censo al pueblo de Israel. Entonces, un censo, luego de que salen de Egipto, 2 años más tarde, ahí se censa al pueblo. Y un censo casi 38 años después, cuando están a punto de entrar a la tierra de Canaán, en la llanura de Moab. Ahí se hace otro censo. Y acá hay dos referencias que necesitamos ver para ver, valga la redundancia, cuál fue la diferencia entre un censo apenas sale el pueblo de Israel de Egipto y un censo cuando van a entrar a Canaán. ¿Será que eran los mismos? ¿Será que aumentaron? ¿Será que disminuyeron? ¿Cuántos salieron de Egipto y cuántos entraron a Canaán 40 años más tarde? Pues es fácil, porque tanto en Números 1 nos da esa respuesta, como en Números 26 nos da la respuesta. Entonces, en Bemidbar 1, 46, al final del conteo de cuánta gente salió de Egipto, de los varones de los 20 años para arriba, dice Bemidbar 1:46, fueron todos los contados, ¿cuántos dicen? 603,550, ¿no? Esos son los que salen de Egipto, 2 años después ahí, ¡prum! Pero luego, 38 años después, ya cuando van a entrar a la tierra de Canaán, vuelve y se hace el censo, y dice en Bemidbar 26:51 la cantidad de gente que iba a entrar a la tierra de Canaán. Y dice que los contados de los hijos de Israel fueron ¿cuántos? 601,730, ¿no? Así que salen 603,335. No, ¿cuántos salieron? Perdón. 603,550. ¿Verdad? Y entran 601,730. ¿Listo? Esto para una diferencia de los que son más duros en las matemáticas. Uy, qué matemáticos tan puros. La diferencia es de 1820 israelitas, más o menos. Menos que los que salieron. ¿Cuál es la curiosidad aquí? Que se supone que un pueblo de 600,000 personas en un periodo de 40 años debería es multiplicarse en vez de menguarse, ¿no?
Si uno mira la densidad poblacional de Colombia hace 40 años, ¿cierto? Era menor que la de hoy en día. Se supone que con el curso normal de las cosas, evitando, bueno, una pandemia así, o una guerra o algo así, pues lo normal es que los pueblos se multipliquen. De ahí a que lugares como la China, que tiene sobrepoblación en su esto, pues prohíban incluso que la gente tenga más de 2 hijos, ¿no? Más de un hijo, perdón. Estuvo esa ley, ¿no? Que prohibían que hubiese un hijo y solamente se podía tener uno, ¿no? Ya si tenías 2, eras el que tenían que esconder, el que tenían que mirar acá del país o algo porque graves, ¿no? Como bueno, no sé si en Japón haya alguna vez habido esa ley o no, pero en Japón hay sobrepoblación, porque es una isla muy pequeña y hay una cantidad de gente. Ahí es donde empiezan a construir casitas pequeñas y de para arriba, ¿no? En Colombia, no sé, hace 40 años, ¿cuántos éramos? 26 millones de colombianos éramos hace 40 años. ¿Y hoy en día cuántos somos? Casi 50 millones. O sea, es casi el doble, es casi un 50% más de la población. No, mentiras, era el 100% más, ¿cierto? Yo para las matemáticas soy bueno en geografía. De la población era un 100% más de lo que había hace 40 años. Pero en Israel, en 40 años, si hacemos ese mismo cálculo, 1980 éramos 25, dice Temi, ¿no? En el 88 éramos 25 colombianos. Porque nací yo. Mentira. Ya está, Joshua se ríe del chiste tan malo del tío. No, porque yo nací en el 88, por eso digo, en el 80 eran 25 millones de colombianos, en el 88 eran 25 millones un colombiano. No, mentiras. Se multiplicaron los colombianos un 100%. ¿Éramos 8 millones de colombianos en el 40? En el 40, 8 millones. O sea, del 40 al 80 pasaron 18 millones de colombianos más en 40 años. Se triplicó. Y luego se duplicó en el 40, en el 80 hasta hoy. Y eso que del 80... Ah, no, sí, del 80 hoy ya. Sí. Y ahora, si siguiéramos, o sea, si fuésemos como en los 40, hoy en día no deberían haber 50 millones de colombianos, sino muchos más. Y del 40 al 80 hubo mucha violencia en Colombia. Porque en el 40 y pico nacen las guerrillas, ¿no? Sí, pero las guerrillas y el tema nace como en el 46, más o menos las FARC. La guerrilla de las FARC y eso que nacen como en el 46. No, nacen en el 46. Claro, Colombia duró como 50 años en guerra. Averigüen y verá. Las guerrillas empiezan más o menos en el 46, a finales de los 40, principios de los 50, ahí empiezan las guerrillas. Sí. Más o menos. Bueno, el hecho es que ya pasando por la historia, geografía, matemática y todo, Colombia debería tener mucha más población que la que hoy en día hay. Pero ¿por qué hoy en día no hay tanta población si la curva de crecimiento poblacional debería ir en ascenso? De esa manera como en el 40 al 80 y del 80 al 2020, ¿sí? Varios factores, pero de los mayores de ellos es que ya la gente, como decía el compadre, en los 40 se tenían 8 hijos, en los 80 se tenían 4 y hoy en día no quieren tener ni uno, ¿no? Ya la gente pasó de tener 8 hijos, que era una bendición, una familia. Mi suegro, ¿cuántos hermanos son? Contando el que ya murió. Eran 7, ¿cierto? 7. La familia de mi papá fueron 5. La de mi mamá sí estuvo pequeñita porque esa fue más moderna. Solo fueron 2, mi mamá y mi tío.
Pero los hermanos de mi suegra, ¿cuántos son? ¿7 contigo? Son 7, ¿no? La suegra de mi cuñado, sí es. Ella dijo: Yo soy de los 80, pero quiero ser de los 40. Y tuvo como 8 o 9, ¿no? Ya en nuestra generación, mi cuñado, mi esposa y mi otro cuñado son 3, ¿no? En la generación de mi suegra. Yo, junto con mis hermanos, somos 3 también, ¿no? Eh, Temi también tiene 2 hermanos más. Bueno, 3 hermanos más, ¿cierto? Pero digamos que son de esa época. O sea, de los que empezaron a nacer en los 80 para adelante, ya eran más o menos 3 hijos promedio. 4 ya. Si alguien se iba de muy chicanero tenía 5, pero ya era muy raro. O sea, ya es más extraño ver, o se puede ver, ¿no? Tampoco es que sea imposible. Pero es más extraño ver gente de mi edad que tenga más de 2 hermanos. Es más curioso, ¿no? Bueno, excepto casos que rompen la regla, como dice mi cuñado en el caso de sus... Pues que ahí sí se rompió la regla, porque Angie está cerca a nuestra edad, aunque es un poquito menor, pero bueno, ellos sí tuvieron hartos hijos. Ahora el hecho es que lo normal que hubiese sucedido con Israel es que Israel se hubiese multiplicado mucho más, o sea, 40 años, digamos que si siguiéramos la regla de un Colombia que tenía 8 millones de colombianos en el 40 y 25 en el 80, se triplicó, ¿cierto? 3 por 8, 24, si se triplicó la población, pues Israel por lo menos en 40 años debió haberse, por lo menos digamos, duplicado. Y si hubiesen sido bien, pues triplicado. O sea, la población no hubiera sido menos 1800, ¿no? ¿Cuántos dijimos? Menos 1820, sino por lo menos debieron haber sido en cabeza de los que se contaban, ¿no? Porque aquí no están incluidas mujeres, ancianos ni niños, ¿no? Entonces, cuando Israel sale de Egipto, en total, mujeres, niños, ancianos y hombres que iban a la guerra, ponle tú más o menos unos 2 millones de personas, ¿no? Eran 600,000 hombres de guerra, pero todos estos eran mayores de 20 años. Así, si estos todos mayores de 20 años, por lo menos, digamos que los 600,000 tenían esposa ya, pues ahí súmale 600,000 mujeres. Ahí son 1.200.000. Y si a esos 1.200.000 le sumas un hijo por cada uno nomás, serían 1.800.000. Ahora súmale los ancianos, ¿no? Que no están contados ahí. Digamos que no eran los 600.000 por 2, que serían 1.200.000 más, un papá y una mamá. Sino... no, porque solo contamos, ya contamos mujeres. No, pero no contamos ancianas y ancianos. Bueno, digamos que la mitad, 1.800.000, 2.100.000 personas. Digamos que haciendo un cálculo así redondo. Porque pues en un hogar normal israelita no era común que se tuviese un hijo, sino tenían 4 o 5, ¿cierto? Jacob tuvo 12. O sea, eso era lo normal. Digamos que así a vuelo de pájaro 2 millones de personas salieron de Egipto. Pero de esos 2 millones de personas, cuando van a entrar a Israel, a Canaán, ¿qué sucede? Pues entran prácticamente los mismos 2 millones de personas. Pero, ¿por qué? Porque habían muerto toda aquella generación que había salido de Egipto por mano del Señor. ¿Y por qué habían muerto? Porque el Señor dijo, por causa de su incredulidad, van a perecer en el camino, en el desierto. Entonces, un juicio que, como les digo, a menos de que haya un juicio o alguna cosa como una guerra mundial, como una plaga, una peste, una enfermedad como la peste negra, como... Es que el COVID, pues sí mató mucha gente, pero no tanta
como la que se murió en la peste negra en la época en Europa, ¿no? Alguna vez leí algo así de eso y era... O sea, la población de Europa en esa época pues no era la que es hoy, ¿no? También, era menos. Pero comparado a la población que hay hoy en el mundo, a los muertos por COVID, comparado a la población de Europa en la época de la peste negra, que fue como en los 20, ¿cierto? En los 30 más o menos, por allá. Pues sí, murieron muy poquitos o han muerto muy poquitos por causa del COVID. Eso no quiere decir que el COVID no sea no sea algo a no tener en cuenta en los registros, pues claro. Esto en los 47 y 50, ok. Entonces, a no ser que no sea por eso, pues lo normal es que las poblaciones se multipliquen bastante. Pero ¿por qué no se multiplicó Israel? Por causa de su pecado. Esa fue la consecuencia a la desobediencia de Israel. El pecado de Israel llevó a que la nación perdiera el potencial que tenía de haber crecido y de no haber entrado 2 millones de personas a Canaán, casi los mismos que salieron, aunque no eran los mismos porque ya habían muerto todos los que tenían que morir, pero en cantidad sí eran los mismos. Debieron haber entrado por lo menos, si hacemos un cálculo así, digamos unos 6, 7 millones de personas en 40 años, si se hubiesen multiplicado normalmente, si no hubiese habido esa muerte. Porque es que miren, una persona que salió de, no sé, pues en el cómputo aquí. Una persona que salió de 20 años para arriba de Egipto, ¿no? Cuando entró a Canaán, el de 20 debe haber tenido 60. Y eso es una edad, pues aún bien para estar vivo, no era como que ya tenía que morir, ¿no? Y lo que hace el Señor es que a esos que había contado que salían a la guerra, a todos esos, perecieron junto con sus familias y quedaron postrados en el desierto. Y vuelven y entran otros 600,000 y punta, 601,000 a Canaán. Pero esto sí, de los que habían creído y de los que habían esperado en las palabras del Señor. Así que un gran pecado trajo como consecuencia una gran destrucción al pueblo y que no se hubiesen multiplicado como ha sido. Ahora, el Señor autoriza estos dos censos, ¿no? Autoriza el censo de los hijos de Israel en el monte Sinaí, ¿no? En la llanura del Sinaí, y otro en la llanura de Moab, ¿verdad? Estos son 2 censos autorizados por el Señor. ¿Y por qué digo autorizados? Porque el Señor manda que se cuenten y manda que de estos que se censaron se hiciera una ofrenda. Pero resulta y pasa que en la historia de Israel hubo otro censo que ese sí no fue autorizado por el Señor, ¿no? Y ese fue el que hizo David. El censo que hace David fue un censo no consentido por el Señor, o sea que el Señor no instruyó. De hecho, cuando leemos lo que está escrito en Samuel 24, en 2 Samuel 24 y en Primera de Crónicas 21, dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, Israel es censado fuera de la voluntad del Señor. ¿Cuál era el propósito de censar a un pueblo? Conforme a lo que el Señor instruye aquí, en el mandato del censo. Contar cuántos iban para la guerra, por eso instruye que sean mayores de 20 los que se cuenten. ¿Sí? No es por despreciar a nadie, no es por humillar a nadie, no es porque tú no te tienen en cuenta, no. Es porque ese es el ejército con el que cuentas. Cuando David hace ese censo, era para salir a la guerra, para él saber cuánta gente tenía y con cuánta gente él contaba. Pero ¿por qué se desagrada el Señor? Por 2 razones. Una, porque
no confió en que el que lo libraría no sería el ejército, sino el Señor. Y 2, porque había que dar una ofrenda si se contaba el pueblo. Había que pagar un... ¿Cómo se dice? Es un... digamos, un tributo, una ofrenda al Señor por cada varón censado, ¿no? Entonces, cuando David hace el censo, el Señor se disgusta con él y envía mortandad al pueblo. ¿No? Eso está en Primera de Crónicas 21, ahí, en ese capítulo, y en Segunda de Samuel 24:1. Así que, dice, voy a leerles el de Crónicas rápidamente, para que vean lo que aconteció. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo, id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informar sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Yahweh a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será pecado para Israel? Fíjate que Joab le dice a David, pero ¿para qué los cuentas? Que el Señor te añada 100,000 más, y el Señor 100 veces más, y el Señor va a multiplicar a ese pueblo, con el pueblo que hay para salir a la guerra es suficiente, no los cuentes, el Señor te los multiplica. ¿Por qué traerías pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, ¿no? Ahí hubo un poquito más de sensatez en Joab que en el propio David, y eso que fue advertido. Entonces salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Había entonces en Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entonces de todo Israel había 1,100,000, y de solamente Judá había 470,000 hombres. O sea, en ese orden de ideas, habían 1,570,000 hombres que sacaban espada. ¿Cuántos años habían pasado entre la entrada a Canaán y el reinado de David? ¿Cuántos más o menos? Los jueces duran aproximadamente como 60, 70 años gobernando Israel. Más o menos, algo así. Póngale que porque se escache unos 100 años duran los jueces, pero creo que no, creo que fue menos. O sea que habían pasado entre la entrada de Canaán en el censo de Moab a la época de David, di tú 100 años. Di tú 100 años habían pasado. 100 años. En 100 años, 600,000 hombres de guerra, sino había 1,500,000. Digamos que en el cauce normal, natural, se habían multiplicado los hijos de Israel, ¿sí? En gran manera. Pero David se le da la ocurrencia de censarlos para saber cuánta gente tenía. Y Joab le dice, no los censes. Es suficiente con los que hay. O sea, independientemente sean muchos pocos, el Señor te los va a multiplicar y eso es suficiente. No hay que añadir un mal a Israel. Y dice, entre esos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea, Joab conocía lo que decía la instrucción acerca de el censar. Y dice que para Joab fue eso abominable, que incluso desobedeció en la orden de David que censara a los levitas. Bueno, los levitas no salían a la guerra, pero tampoco censó a la tribu de Benjamín. Entonces le dio un estimado, o sea, Joab como, mi señor, hay tantos, ¿verdad? Pero él no quiso completar el censo, ¿sí? Y dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Como 300? Ay, fue más chica. Entonces yo estoy descachado. Como 360 años. Ay, fue mi chica. Entonces estaba yo re mal. Corrijo. Más o menos 340 años habían pasado.
No sé por qué tenía esa cuenta entonces. Más o menos 340 años habían pasado desde la conquista hasta David. Bueno, y se había multiplicado Israel. Ahora, como la orden fue desagradable a Joab, Joab dijo, no está bien que censemos al pueblo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Reprendió al pueblo. Se desagradó el Señor e hirió a Israel. Pero el Señor se desagrada, hiere a Israel. Inmediatamente, cuando esto acontece, dice el versículo 8 aquí de Primera de Crónicas 21, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Para que se subraye en ese versículo ahí, porque esto es importante para el tema que vamos a tratar hoy. Y es que actúa locamente. La enseñanza de hoy se llama confesarás y compensarás o restituirás. Y aquí sucede algo, y es que David peca contra el Señor, censando al pueblo, y el Eterno reprende al pueblo. Pero inmediatamente el Señor reprende al pueblo, David reconoce que había actuado locamente, que había hecho mal. Y dice que cuando esto sucedió, confesó David y dijo, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Yahweh a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y diles, así ha dicho Yahweh, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Yahweh, escoge para ti o 3 años de hambre. Esta es la consecuencia. O sea, David le dice, Señor, quita el pecado que cometí, ¿sí? De encima del pueblo. O sea, como que el pueblo no tiene la culpa, el culpable soy yo. Y le dice, un profeta llamado Gad le dice a David, hay 3 cosas que te voy a proponer, que el Señor te propone para compensar ese pecado. Escoge o 3 años de hambre, o 3 meses necesarios, o 3 días la espada de Yahweh. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Yahweh haga destrucción en todos los territorios de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces, le dice Gad a David, 3 años de hambre, 3 meses de derrota de tus enemigos, o 3 días de espada del Señor, o sea, una peste en la tierra de Israel, y que destruya a muchos de Israel en 3 días. Pues si en una noche el faraón, Primera de Crónicas 1:20, Primera de Crónicas 21:12, perdón. Primera de Crónicas 21, voy en el 12. Después de una noche en Egipto, el ángel del Señor destruyó a todos los primogénitos de Egipto. En una noche. O sea, mató un reguero de gente. En una sola noche. Aquí la propuesta era que la peste del Señor, o sea, el ángel del Señor, que destruya al pueblo, va a durar 3 días, ¿no? Y si en una noche destruyó a todos estos en Egipto, pues en 3 días acabaría con muchísima gente el Señor. ¿Y qué pasó con David? David dijo, bueno, pues ya entrados en gastos, pues dales, destruye al pueblo o alguna cosa. Mira lo que dice versículo 13. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Yahweh. Y este también subrayenlo, porque la propuesta en ningún momento fue que el Señor te ultraje a ti o te afecte a ti o ponga su mano sobre ti, David. No, todo fue en contra del pueblo, ¿no? El que cometió el pecado no fue el pueblo, fue David, mandando censar al pueblo.
Y las consecuencias fueron 3 años de todo el pueblo, 3 meses de ser derrotados de tus enemigos, todo el pueblo perecería ahí, o los que fueran allá a la guerra, o 3 días de peste en todo Israel. Pero nunca se mencionó como o que tú lleves el castigo. Digamos que en lo fácil uno hubiera podido decir, bueno, pues me propusiste eso, Señor, pues escojo una de esas tres. ¿Qué sería? Ponte a calcular, ¿no? Uno no hace esos cálculos, pero calculemos. 3 años de hambre, ¿cuánta gente muere? En 3 años de hambre, sin comida, ¿cuánta gente muere? ¿Cuánta gente podría morir? Si habían 1.500.000 sin contar Benjamín y a los levitas, ponle que habían unos 1.500.000, 1.700.000, digamos que hubiesen unos 200.000 más entre levitas y benjaminitas, no sé cuántos, pero digamos que 1.700.000, y a eso súmales mujeres, niños y ancianos. 1.700.000, digamos que hubiesen una esposa por cada eh, hombre de estos de 1.700.000. ¿Cuántos serían? 3.400.000, ¿no? Y hace 3.400.000, digamos que cada uno tenía un hijo de 1.700.000, ¿no? 3.400.000, 4.100.000, 5.100.000, 5.100.000. Y a esos, estamos poniendo ya un hijo, y a esos ponle que tuviesen sus papás y sus mamás, ¿sí? Los ancianos. Ponle 1.000.000, 5.100.000, 5.800.000, 6.800.000. Digamos que el pueblo israelí era más o menos 7 millones de personas. Así como abuelo de pájaro. Les digo que probablemente tuvieran más de un hijo. Hoy que estamos en números, contando. Tuvieran más de un hijo, pero bueno, tenían uno. 7 millones de personas. De esos 7 millones de personas, en 3 años, ¿cuántos creen que morirían por hambre? ¿Mm? ¿Cuánto dura una persona sin comer nada antes de morir? ¿90 días puede? ¿Es lo máximo? ¿Sin comer nada antes de morirse? Por eso, iban a ser 3 años de hambre. Dice mi suegra, no, yo con 2 días ya estoy que me muero. ¿Eso 90 días en qué? Sí, yo no desayuno a las 7 de la mañana y a las 8 ya estoy que me muero. Yo aquí van a decir que 90 días, ¿no? ¿Cuánto aguantaría mi suegro? Sin comer nada. Nada. ¿Cuánto aguantaría sin comer nada? ¿Unos 3 días? ¿Sí? Amor, ¿cuánto cree que duraría sin comer nada? En un ayuno así, pero es que ahí estaban sustentados por el Señor, aquí estaban, eran reprendidos por el Señor, ¿sí? Bueno, el hecho es que iban a ser 3 años de hambre para esos 7 millones de personas aproximadamente. Pongámosle que de esos 7 millones de personas murieran la mitad. Es que 3 años de hambre es mucho tiempo de hambre, ¿no? Hambruna. 3 años de hambre, 3 años de hambre, sin comer nada. Que se muera la mitad. Que sobrevivan los más jóvenes, los más fuertecitos, yo qué sé. La población se diezmaría un 50%. Ahora compara eso. ¿Qué sería mejor eso? O 3 meses de derrota de los enemigos. ¿Tú dices la derrota? Si sale 1.500.000 personas a pelear en una guerra, serían derrotados por sus enemigos. No sé si 1.500.000 morirían, pero por lo menos la mitad moriría. Pero no en una guerra, sino durante 3 meses siendo derrotados. O sea, ahí no era como que Israel, bueno, pues en esos 3 meses no salimos a la guerra y así no perdemos. No, es que sus enemigos vendrían a atacarlos y perderían. ¿Cuánta gente muere en la guerra? Mucha más que la de la gente que muere con hambre. Seguramente muere mucha más gente en una guerra que por el hambre. Porque los enemigos no entran y solo destruyen a los de que van al ejército. No, esos entran a la ciudad y acaban con las mujeres, con los niños y con los ancianos. Entonces, ¿cuánta gente muere de hambre? Pues muchísima, ¿cierto? Y uno dice, la mitad de la población es hartísimo, claro. ¿Y cuántos morirían por la guerra en 3 meses? La misma mitad de la población.
porque no sería en 3 años, sino en 3 meses, pero entrando el enemigo y acabando. Depende, porque si es ahorita, en un día ya. Y ahora, en 3 días de la mano del Señor sobre el pueblo de Israel. ¿Cuánta gente moriría en 3 días por la mano del Señor? Quizás la misma cantidad que hubiesen muerto de hambre en 3 años o muerto en la guerra por 3 meses. O sea, lo que les quiero hacer ver es que en las tres opciones moriría muchísima gente. O sea, no habría qué sería mejor, qué sería menos doloroso, menos daño a la nación. ¿En cuál de las tres opciones se perdería menos pueblo? Pues es muy complicado porque en las tres se perdería muchísimo pueblo, ¿no? O sea, la diferencia sería muy mínima en cuanto al daño de esta destrucción. Entonces es una decisión muy difícil, ¿verdad? Que un gobernante de hoy, pues, ¿qué escogería, no? Sería complicado escoger entre esas tres porque en las tres se va a perder mucha gente. La escogería la más rápida, en 3 días ya y listo. Y ya empecemos otra vez para adelante. Bueno, Yo no escogería. Cami dice que una persona vive, ¿sin sin comer? comer hasta 40 días y eso tomando agua. Ah, no, entonces yo no sé en dónde leyó Temí los 90 días. Depende de varios factores y es 40 días la salud de la persona. tomando agua sin comer. Sí, la salud de Pero la sin persona. tomar agua bueno, igual el hecho era que iban a morir muchos de hambre. Bueno, aquí el punto es que entre los tres castigos, ninguno sería menor en destrucción que el otro. O sea, ponerse a pensar, creo que en los tres probablemente moriría la misma cantidad de gente. Entonces ahí estaría ya el tema del sufrimiento, ¿qué sería mejor? ¿3 años de sufrimiento, 3 meses de sufrimiento o 3 días de sufrimiento? ¿Verdad? Complicado, igual. Pero el asunto resulta en que la respuesta de David no es yo escojo este, yo escojo aquel, me parece mejor este, me parece mejor aquel. Porque es que aquí es donde eh, vamos a hablar hoy en el centro de esta enseñanza. Y es que David reconoce que la culpa es de él, no es del pueblo. ¿No? Y ahí es donde radica el corazón de David y el corazón del hombre. ¿No? Y es que David dice a Gad, verso 13, estoy en grande angustia. ¿Por qué estaba en grande angustia? Porque seguramente todas estas cosas que nosotros hemos calculado hoy, las pensaría David, pero más, de pronto más al detalle. David pensó en 3 años cuánta gente moriría, en 3 meses, en 3 días. Y por mi culpa. Estaba angustiado David porque es que a nadie le gusta llevar sobre sus hombros la muerte y la destrucción de tanta gente. ¿No? Como cuando no sé cómo lo verán hoy, si los gobernantes de hoy en día son más fríos, pero no sé si un gobernante calcule que al mandar un ejército para pelear contra otra nación, contra otro país, va a haber mucha gente que va a morir. Y no sé cómo piensen eso en llevarlo sobre sus vidas, ¿no? Yo fui el que ordené, ¿no? ¿Cuántos gobernantes, cuántos capitanes generales de ejércitos han dado órdenes de ir y pelear contra X persona, contra X ejército, contra X algo? Y han llevado sobre sí la carga de yo autoricé eso y en esa y en esa y en esa misión murieron tantas personas porque yo lo autoricé, ¿no? Eso es llevar un peso grandísimo sobre los hombros, ¿no? La vida de muchas personas. Entonces, pues, en ese orden de ideas, pues gobernar no es para nada fácil y más cuando se trata de decidir sobre la vida de otros, ¿no? Es complicado. Pero fíjate que David, ahí es donde notamos el que era su corazón conforme al del Señor. Porque David dice, estoy en grande angustia.
te ruego que yo caiga en la mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. O sea, dice David, estoy angustiado porque si esas son las tres opciones está como complicado decir. Yo prefiero que la mano del Señor caiga sobre mi vida porque yo soy el directo responsable, pero también porque sé que ¿qué? Que sus misericordias son muchas en extremo. Sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga yo en la mano de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que David sabía que la reprensión del Eterno sobre su vida iba a ser muy grave, iba a ser dura, iba a ser fuerte, pero que con todo y eso, la misericordia del Señor es grande. ¿Sí? La misericordia del Señor puede, como se dice, en alguna manera, alivianar el juicio sobre la vida de alguien. Entonces, pero no caiga en mano de hombres. Así Yahweh envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Y envió el ángel a Jerusalén para destruirla. Cuando él estaba destruyendo, miró Yahweh y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Yahweh estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Yahweh, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Fíjate que vuelve otra vez. Y David reconoce y dice, yo fui el culpable de todo esto. Yo fui el que tomó la decisión de contar al pueblo. Yo mismo soy el que pequé y he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Yahweh Elohim mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Yahweh ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Yahweh en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Yahweh, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David. O sea, se miraron. Él me miró y yo lo miré. Yo lo miré y él me miró. Y juntos nos miramos. Y volaron las garzas. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Yahweh. Dádmelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Para la leña, perdón. Y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo, dijo Ornán, un hombre de muy buen corazón y de tú pues bondadosa para con su rey, porque pues era David. Y otra vez el Señor pone a David a prueba, ¿no? Porque lo puso a prueba con la reprensión al pueblo. 3 años de hambre, 3 meses de guerra, perdiendo, o 3 días de peste. Y el Señor empezó a reprender al pueblo y David otra vez vuelve y dice, no Señor, pero yo fui el culpable, no la cojas contra ellos, cógela contra la casa de mi padre y contra mí. Júzgame a mí, repréndeme a mí, ¿sí? Castígame a mí, Señor, dice David. Y aquí otra vez vuelve el Señor y lo pone a prueba. ¿Cómo? Que lo manda a que haga unas ofrendas, David. Le dice el Señor, ve y haz ofrenda en la era de Ornán. Ve allá y levanta un altar allí y sacrifícame ofrenda a mí.
Cuando llega donde Ornán, Ornán le dice, mi rey, esto es suyo, hágale. Coja las piedras que quiera, coja el trigo que quiera, coja lo que quiera. Yo lo pongo todo. Usted no se preocupe. ¿Y cuál es la prueba aquí a David? Pues que luego de uno reconocer el pecado, ¿no? Como se llama esta enseñanza que les dije que es el tema de hoy, es el tema de confesar y compensar. No la EPS, sino compensar el agravio, lo que se hizo mal, o restituir en otras palabras, ¿no? Entonces no solamente se trataba de que David hiciera la confesión del Señor, yo reconozco que yo fui el culpable, repréndeme a mí, sino que con qué voy a compensar ese pecado grande que cometí. ¿Y cuál era la compensación? Pues el Señor le dice, ve, presenta mi ofrenda, presenta mi holocausto, preséntame una ofrenda de expiación, de alguna manera, de holocausto por causa de tu pecado. Y Ornán le dice, toma todo, yo te lo doy. Pero una compensación no se puede hacer si otro la hace por mí. O sea, si yo soy el director, ¿cómo yo puedo permitir que otro venga y meta las manos por mí? Pues David dice, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Así que David entendía que no solamente era confesar y reconocer que había hecho mal, sino compensar lo que había hecho mal. Y que le costaría, ¿no?, el mal que había hecho al pueblo. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Yahweh, que ofreció holocausto y ofrenda de paz, e invocó a Yahweh, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Yahweh habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Así que el asunto acá es que David compensa con ese holocausto, con esa ofrenda, bueno, aunque hubo reprensión para su vida, y bueno, y a lo largo de la historia de David vemos que sus malas decisiones y sus malos actos trajeron como consecuencia reprensiones sobre su vida. Pero David tenía una característica, y es que reconocía y restituía, compensaba el mal que había hecho. En este caso lo hizo así, y el Señor lo vio con agrado, lo vio con amor, lo vio con misericordia. David entendía que el juicio del Señor era severo para los que pecan contra él, pero que las misericordias del Señor también son grandes en extremo para con aquel que se arrepiente, para aquel que se vuelve de su mal camino, para aquel que pide perdón, ¿no? Así que, desobedeciendo una instrucción que el Señor había dado, ¿no? Tengan esto presente. David desobedecido una instrucción que el Señor había dado sobre el censar al pueblo. O sea, en ese orden de ideas había desobedecido a un mandamiento que el Eterno había dado. Pero al final de todo, resultó llevando misericordia del Señor hacia David, o David resultó recibiendo misericordia de parte del Señor, ¿verdad? Aunque hubo consecuencias, pero recibió misericordia. Pero en el caso del rey que estudiamos el día de ayer, ese sí no recibió misericordia de parte del Señor. ¿Quién? Saúl. ¿Y cuál es la diferencia? ¿En qué radica la gran diferencia de David y Saúl, de Saúl y David? Que David se arrepentía, reconocía, y Saúl
¿Cuál es la gran diferencia entre la manera de proceder de Saúl, por la que el Señor no tuvo misericordia con él, y la manera de proceder de David, con la que el Señor sí tuvo misericordia de él? Hay una gran diferencia entre estos dos, que la vamos a estudiar en la siguiente parte, porque este es el principio. No hemos leído el mandamiento, porque no les he leído la instrucción de la cual vamos a hablar hoy, pero sí quería hacer un poco de hincapié en este mandamiento del censo, pero que me da pie para hablar de otro, y es el tema del mandamiento que está escrito, no propiamente en este pasaje de la parashá, o en esta parashá en el capítulo. Esta parashá no les dije dónde iba. Esta parashá va de números 1 hasta el 4:20, ¿sí? Pero en esos 4 capítulos y medio, porque el 20 es un poquito más largo, esos 4 capítulos y medio, digamos que instrucciones, esta del censo, pero uno diría, bueno, pues hoy cómo se aplicaría ese mandamiento a lo que estamos hoy haciendo, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? Pues como complicado, ¿no? Porque eso es una instrucción para Israel, para los gobernantes, que se debe hacer así, así y así. Pero hoy cómo aplicamos eso, pues complicado. Pero si hay una instrucción y un mandamiento, está en la siguiente parashá, que es en la que se verá la siguiente semana, pero empezando la parashá, en el capítulo 5, versículos 5 al 10. Y es el de confesar y compensar lo mal que hagamos, el mal que cometamos. Entonces, pues da pie, ¿por qué? Porque en la desobediencia de un mandamiento, como el del censar, David peca contra el Señor, pero se arrepiente, pecado se arrepiente y lo compensa, de alguna manera restituye. Entonces, el Señor tiene misericordia, acorta su mano para no castigar al pueblo, ¿no? Porque iba a seguir la mortandad. Y recibe la ofrenda de David. Y con todo y eso no desecha a David, lo quita de su reinado, cosa que sí sucede con Saúl, ¿no? Pero entonces, en la enseñanza de la tarde estaremos viendo en qué radican esas diferencias y leeremos el mandamiento que está en el capítulo 5, versículo 5 al 10 del libro de Bemidbar. Así que esto tómenlo como una introducción a esta enseñanza, y ahora estaremos viendo lo que el mandamiento como tal dice y cuáles serían esos pasos y esas maneras de arrepentirnos correctamente delante del Señor, de tener algo que se llama teshuvah, ¿no? De hacer arrepentimiento genuino, que no es solamente confesar y decir, sí, yo pequé, sino que va mucho más allá de la confesión. Así que gracias por conectarse y por vernos y por compartir con nosotros de estos estudios. Gracias por ver esta primera parte. No olviden que en la tarde tendremos la segunda parte de esta parashá, de este estudio. Y bueno, ahí profundizaremos mucho más acerca de la confesión y la compensación. Recuerden suscribirse, dejar su comentario, dar like y bueno, compartir en sus redes sociales. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado,
desviado necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech